Antártida es una de las regiones que más está sufriendo los efectos del calentamiento global en la Tierra. Su inmensa capa de hielo es el principal drenaje de calor terrestre y desempeña un papel esencial en el sistema climático global. Pero en los últimos 50 años, la temperatura aumentó 2.5 grados centígrados, lo que produjo que el hielo marino haya alcanzado su mínimo histórico desde que se tienen registros. La Antártica es un continente, eso significa que tiene una base rocosa, pero tiene la particularidad de que buena parte de la superficie del continente está cubierta por hielo. Estamos hablando de 14 millones de kilómetros cuadrados. Para ponerlo en contexto, Sudamérica tiene 18 millones de kilómetros cuadrados, así que se trata de un continente enorme, cubierto por una capa de hielo extraordinariamente gruesa. El espesor promedio de la capa de hielo que cubre la Antártica es 2 kilómetros, así que en la Antártica tenemos 28 millones de kilómetros cúbicos de hielo. Si ese hielo se derritiese, el nivel del mar en todo el mundo subiría alrededor de 60 metros. La Antártica es un continente dinámico, es decir, esta gruesa capa de hielo, al ser tan pesada por el grosor que tiene, fluye de manera natural, por gravedad hacia el océano. Así que hay un flujo continuo de hielo hacia el océano. Cuando el hielo que está sobre el continente llega hacia el océano, comienza a extenderse sobre el océano, formando lo que se conoce como plataformas de hielo flotantes. Esas plataformas pueden crecer hasta que, llegado a un cierto tamaño, comienzan a fracturarse en los extremos, liberando icebergs. Los grandes icebergs o témpanos que se desprenden de la Antártica son consecuencia natural del flujo natural de hielo. Naturalmente, hay un problema. En las últimas décadas hemos observado que ese flujo natural de hielo se ha acelerado y como consecuencia de eso la Antártica está liberando al mar mucho más hielo que en el pasado. Hay un desbalance de masa que desgraciadamente es atribuible al calentamiento global. La Antártida no solamente es el hielo sobre el continente, también es el hielo que está en torno a esta región del planeta. Esto trabaja como un sistema de enfriamiento, permite que no sean tan cálidas las aguas oceánicas y regule el clima del planeta. En el mes de agosto de 2023, un estudio anunció que el hielo del continente antártico había alcanzado límites excepcionalmente bajos. En los últimos 25 años, la Tierra perdió un aproximado de 3.000 millones de toneladas de hielo. Existen al menos registros confiables de lo que ha sucedido en la Antártica durante las últimas 2 décadas. Desgraciadamente, desde que se comenzó a medir, se estima que la Antártica ha perdido hielo continental alrededor de 2.000 millones de toneladas. La Antártica se estima que está perdiendo 150.000 millones de toneladas de hielo cada año. Así que estamos hablando de una enorme cantidad de hielo, el que la Antártica está descargando al océano de manera anormal. Este es un extra sobre lo que descargaba de manera natural antiguamente. Y este extra está contribuyendo al alza en el nivel del mar en todo el mundo porque es un hielo que no se está recuperando. Si comparamos lo que ha pasado con el hielo antártico este año y lo comparamos respecto a su promedio, podemos decir que este año tenemos 2.6 millones de kilómetros cuadrados de mar congelado menos. Normalmente debería estar en torno a los 17 millones de kilómetros cuadrados, pero tenemos 2.6 millones de kilómetros cuadrados menos. Y el año pasado fue de 1.6 millones de kilómetros cuadrados menos. Entonces son 2 años consecutivos que estamos teniendo menos hielo marino. La Antártida es una región que alberga miles de especies animales. El deshielo y el aumento de temperatura significa para ellos la pérdida de hábitat y pone en riesgo su existencia en el planeta. Un reciente estudio estima que el 65% de los organismos y aves marinas disminuirán para 2100, siendo los pingüinos emperador los más afectados. Bueno, hay que entender que la Antártida está dentro de lo que se conoce como las regiones de criosfera, zonas que se caracterizan por estar bajo 0 grados centígrados. Entonces tiene especies muy especializadas ya en este campo, ¿de acuerdo? Donde las más características vienen a ser los pingüinos. Existen lo que son también las diferentes variedades de focas, siendo las más características la leopardo y las elefantes, como una gran variedad de aves que son migratorias. Y además existen pequeños invertebrados como por ejemplo el cribo. Hay especies exóticas típicas de la Antártica. Muchas especies de pingüinos dependen de las condiciones climáticas que hoy predominan en el continente antártico. Si el cambio climático hace que esas condiciones climáticas cambien, desgraciadamente es muy poco probable que las especies
nativas del continente antártico logren adaptarse y por lo tanto el riesgo de extinción para las especies endémicas nativas del continente antártico se dispara cada vez que sube la temperatura del continente. Hay especies que dependen mucho de lo que es las operaciones o de lo que sucede en el océano. Por ejemplo, el krill. El krill, que es la base de la cadena alimenticia de la Antártida, es una especie que está acostumbrada a lo que son aguas frías. Imagínese usted un cambio en las condiciones de temperatura de este océano. Si atacamos la base de la cadena alimenticia, las consecuencias van a llegar hasta el último escalafón de lo que vendría a ser esta cadena. La pérdida de hielo en la Antártida y otras regiones del mundo es causada por un calentamiento consecutivo de la atmósfera y los océanos debido a las acciones del hombre. Su derretimiento tiene el potencial de elevar el nivel global del mar en una media de aproximadamente 5 metros, lo que representa un riesgo para las ciudades costeras y los países peninsulares. El cambio climático es consecuencia de cambios en la composición atmosférica. Nosotros estamos quemando combustibles fósiles. Cada vez que uno utiliza combustibles fósiles, diésel, benzina, parafina, carbón, se generan gases de efecto invernadero y esos gases de efecto invernadero se están acumulando en la atmósfera. Mientras más gases de efecto invernadero hay en la atmósfera, más se va a calentar el planeta. Los 2 últimos años han sido muy calientes, pero también sabemos que los últimos 50 años el clima del planeta está cambiando. ¿Cómo puede perjudicarnos esto? Muy simple. El océano, al momento que se congela, no permite que la radiación solar ingrese al océano. La refleja, entonces eso mantiene un equilibrio, pero si nosotros llegamos a perder este hielo congelado o disminuye, va a permitir que esa radiación entre al océano, y el océano, al ser un cuerpo oscuro, lo que va a hacer es capturar esa radiación y va a hacer que las aguas se vayan calentando de poco a poco. Y hay que entender que debajo del hielo marino, debajo de las placas de hielo marino también hay corrientes de agua, que si estas corrientes de agua comienzan a calentarse, van a comenzar a socavar el hielo de la parte inferior. El deshielo de la Antártida representa un peligro para el planeta. Si se derritiera por completo, el nivel del mar subiría a casi 60 metros y cientos de ciudades quedarían bajo el agua. Además, la temperatura global subirá de forma más acelerada, ya que el hielo actúa como un espejo de las radiaciones solares y ayuda en la refrigeración del planeta. Cuando hablamos del impacto de lo que es el retroceso de los hielos o la pérdida de hielos en la Antártida, lo vemos más en un escenario global. Hay que decir que más o menos desde los años 90 a la actualidad, el derretimiento de los hielos ha hecho que aumente más o menos entre 2 a 7 milímetros el nivel del agua. Desgraciadamente el nivel del mar está subiendo en todo el mundo, 3 milímetros por año. Eso le puede parecer a algunas personas muy poco, pero eso desgraciadamente es mucho. Por cada milímetro que el nivel del mar sube, se pierden varios centímetros de costa. Todos los años se están perdiendo metros y metros de playa, no solamente por la subida del nivel del mar, sino también por las marejadas cada vez más frecuentes como consecuencia de tormentas cada vez más frecuentes. Bueno, la moraleja es que por cada milímetro que sube el nivel del mar, no solamente que se pierde costa en todo el planeta, sino que además de eso aumenta significativamente el riesgo de inundaciones costeras. Actualmente en el planeta el hemisferio norte se está calentando mucho más rápido. ¿Por qué se está calentando el hemisferio norte más rápido que el hemisferio sur? Porque el Ártico está colapsando aceleradamente. La Antártica, por otro lado, más allá de que está perdiendo gran cantidad de hielo, todavía no ha experimentado los peores efectos del calentamiento global. Si el calentamiento de la Antártica se acelera, va a arrastrar consigo a todo el hemisferio sur. En el hemisferio sur hemos tenido problemas graves como consecuencia del calentamiento global. Sin embargo, los problemas que podríamos tener si el calentamiento de la Antártica, el colapso de la Antártica se acelera, serían mucho peores. Algunas de las consecuencias del cambio climático que ya están afectando a la Antártida son irreversibles. El derretimiento de los hielos y el aumento del nivel del mar ya son inevitables, a pesar de que los humanos actúen agresivamente para reducir las emisiones. No se puede revertir ni se puede recuperar. En este momento los estudios científicos están tratando de ver qué tanto la variabilidad del planeta está repercutiendo a la Antártida. Hay unos científicos que dicen que la variabilidad está impactando de manera fuerte y hay otros que dicen que es el cambio climático.
Pero el consenso casi mundial es que lo que está sucediendo ya en la Antártida es cambio climático, y el cambio climático no se puede revertir de forma inmediata. Pero lo que sí podemos hacer es detener el deterioro. Mientras sigamos usando combustibles fósiles y generando gases de efecto invernadero, el proceso de deterioro en el clima continuará. Los científicos aseguran que tenemos 50 años de margen temporal para aplicar las medidas necesarias en respuesta a las consecuencias del deshielo. Los países deberán planificar con antelación una respuesta a los cambios que ya se están sintiendo en el planeta. Además de abandonar los combustibles fósiles para comenzar a reducir las emisiones de carbono, deberán adaptar las regiones costeras y reubicar comunidades debido al aumento del mar. ¿Cuál es la solución para el problema de la Antártida, el derretimiento? Es muy complejo. Por climatología sabemos que si nosotros en este momento dejamos de calentar el planeta, los resultados o las consecuencias de esto se van a sentir a largo plazo. No es que dejemos de emitir combustible fósil e inmediatamente se suspendió el cambio climático. Esto toma un periodo. Bueno, lo que hay que hacer para detener el calentamiento global es acelerar una transición energética. Para los países de Sudamérica, la transición energética es no solamente positiva en términos ambientales, aseguraría nuestra sustentabilidad medioambiental en el largo plazo, sino que también es económicamente conveniente. Los países del Cono Sur, pero buena parte también de los países de Sudamérica, son ricos en energías renovables, así que la transición a las energías renovables es muy conveniente. Es en nuestro interés acelerar esa transición, no solamente para asegurar la sustentabilidad ambiental del planeta, incluida la Antártica, sino también para ser países más ricos, más desarrollados y ojalá también más justos.